Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro compuesto por miembros de las estacas de adultos solteros de los condados de David y Weaver, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta sesión del sábado en la tarde de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos la bienvenida a todos los que están asistiendo o que participan por medio de televisión, radio o Internet. También le damos la bienvenida a todos los que están viendo la reunión en centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. Reconocemos las autoridades generales y los oficiales generales que estarán presentes durante la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro compuesto por jóvenes adultos solteros que residen en los condados de Davis y de Weaver, bajo la dirección de Sonia Sperling, con Bonnie Goodlife y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará la reunión cantando Loor al Señor, el Todopoderoso. Y luego, la oración será ofrecida por la hermana Jean A. Stevens, primera consejera en la Presidencia General de la Primaria. Salvation.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, humildemente venimos ante ti al iniciar otra sesión de la Conferencia General. Como tus hijos, lo hacemos con la expresión de amor por ti y por tu Hijo. Te agradecemos las bendiciones y el Evangelio restaurado de Jesucristo con el entendimiento del plan de salvación y tu propósito para nosotros en esta vida. Agradecemos el poder ser guiados por un profeta de Dios, el presidente Monson. Lo sostenemos con todo nuestro corazón, junto con sus consejeros y el quórum de los 12 y todos los que ayudan en esta gran obra. Oramos por aquellos que van a participar esta tarde, ya sea por sus mensajes, la música. Sabemos que se han preparado con tu espíritu. Y de esta manera oramos esta tarde para que tu espíritu se derrame sobre nosotros, para que recibamos tu mensaje. En esta Pascua de Resurrección, venimos con profunda gratitud por la expiación de tu Hijo, su vida perfecta, su obediencia perfecta y su amor perfecto que se dio para redimirnos y salvarnos a todos. Que esos sentimientos llenen nuestros corazones y que nos lleven a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y los 70 de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Luego de lo cual, Kevin R. Jorgensen, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe de auditoría. Lo seguirá Brooke P. Hells, secretario de la primera presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2014. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. El voto ha sido registrado. Se propone que sostengamos a Boyken Spacker como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in Los que estén a favor, favor, sírvanse en manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Gracias, el voto ha sido registrado. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. El voto ha sido registrado. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área a partir del 1 de mayo de 2015. Juan C. Avila, Philip K. Bussey, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Jiang Huan, George
M. Keel, Vaughn G. Keach, Katsumi Kusume, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Mures, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, Hee Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Onlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestro agradecimiento por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos con sentida gratitud a los hermanos David L. Beck, Larry M. Gibson y Randall L. Reed como Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Asimismo, extendemos un relevo a todos los miembros de la Mesa General de los Hombres Jóvenes. En esta ocasión, también extendemos relevos a la hermana Jean A. Stevens como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria y a la hermana Cheryl A. Esplin como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estos hermanos y hermanas por su extraordinario servicio y devoción, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos como miembros nuevos del primer quórum de los 70 Kim B. Clark, Vaughn G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor? Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área. Nelson Ardila, José M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicaye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Seung Hoon Ko, Ming Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Helaman Montejo, A. Fabio Moscoso,
Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios con la misma señal, de haber alguno. Se propone que sostengamos a Cheryl A. Esplin para que ahora sirva como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria y a Mary L. Durham como segunda consejera. Asimismo, se propone que sostengamos al hermano Stephen W. Owen como presidente general de los hombres jóvenes, con Douglas D. Holmes como primer consejero y a Monty Joseph Broad como segundo consejero. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si lo hay, con la misma señal. Presidente Monson, el voto ha sido registrado. Invitamos a que los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos que se pongan en contacto con su presidente Estaca. Queridos hermanos y hermanas, les agradecemos por su fe y oraciones a favor de los líderes de la Iglesia. Invitamos a las nuevas autoridades generales y las nuevas presidencias generales de las organizaciones auxiliares que acaban de ser llamadas a que ocupen su lugar en el estrado. Y aquí vienen. Como se anunció, Kevin Jergenson leerá el informe de auditorías de la Iglesia y después le seguirá Brooks Hales, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia para el 2014. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, tal como se indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditorías de la Iglesia, que está constituido por profesionales acreditados y es independiente a todos los demás departamentos de la Iglesia, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar fundada seguridad en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. En base a las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos pertinentes, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2014 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas de contabilidad de la Iglesia que han sido aprobados. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, el Departamento de Auditorías de la Iglesia.
Para información de los miembros de la Iglesia, la primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico respecto al crecimiento y el estado de la Iglesia el 31 de diciembre de 2014. La cifra total de estacas al fin del año era 3.114 con 406 misiones, 561 distritos y 29.621 barrios y rama. La cifra total de miembros de la Iglesia era 15.372.337. El número de niños inscritos durante 2014 fue de 116.409 y hubo 296.803 conversos que se bautizaron durante el año. Al 31 de diciembre había 85.147 miembros misioneros de tiempo completo y 30.404 misioneros de servicio a la Iglesia que prestaban servicio. Se dedicaron 3 templos en 2014, Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida y Phoenix, Arizona. El templo de Ogden, Utah, fue rededicado en 2014. El número de templos en funcionamiento al finalizar el año era 144. El coro nos favorecerá ahora con Asombro me da. Después del himno escucharemos a los élderes David A. Bednar y D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Grace that so fully he brought.
Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve cuando era niño. Un día, mientras jugaba con mis amigos, sin querer rompí una ventana en una tienda cerca de nuestra casa. Al romperse el vidrio y sonar la alarma de seguridad, un temor paralizante llenó mi corazón y mente. Me di cuenta inmediatamente de que estaba condenado a pasar el resto de mi vida en la cárcel. Finalmente, mis padres me convencieron de que saliera de mi escondite debajo de mi cama y me ayudaron a reparar los daños causados al dueño de la tienda. Afortunadamente, mi sentencia de cárcel quedó conmutada. El temor que sentí ese día fue abrumador y real. Sin duda, habrán experimentado sentimientos de temor mucho más grandes, después de enterarse de un desafío personal de salud, de que un miembro de la familia está en dificultad o peligro, o al observar acontecimientos perturbadores en el mundo. En tales casos, la angustiosa emoción del miedo surge debido a un peligro inminente, incertidumbre o dolor, así como por medio de experiencias que son inesperadas, a veces repentinas, y que probablemente producen un resultado negativo. En nuestra vida diaria, los interminables informes de violencia criminal, hambre, guerras, corrupción, terrorismo, valores en declive, enfermedades y fuerzas destructivas de la naturaleza pueden engendrar temor y aprensión. Ciertamente vivimos en la época de la cual el Señor dijo: «Y en ese día toda la tierra estará en conmoción y desmayará el corazón de los hombres». Mi objetivo es describir la manera en que se disipa el miedo mediante un conocimiento correcto del Señor Jesucristo y la fe en Él. Ruego que el Espíritu Santo nos bendiga a cada uno de nosotros al considerar juntos este tema importante. Al oír la voz de Dios después de participar del fruto prohibido, Adán y Eva se escondieron en el jardín de Edén. Dios llamó a Adán y le preguntó: «¿Dónde estás?». Y Adán respondió: «Oí tu voz y tuve miedo». Particularmente, uno de los primeros efectos de la caída fue que Adán y Eva sintieron temor. Esa poderosa emoción es un elemento importante de nuestra existencia terrenal. Un ejemplo del Libro de Mormón resalta el poder del conocimiento del Señor para disipar el temor y brindar paz aún al enfrentarnos a grandes adversidades. En la tierra de Elam, el pueblo de Alma estaba atemorizado por el avance del ejército lamanita. Pero salió Alma y fue entre ellos, y los exhortó a que no temieran, sino que se acordaran del Señor su Dios, y Él los libraría. Por tanto, calmaron sus temores. Observen que Alma no calmó los temores de la gente. Más bien, Alma aconsejó a los creyentes que recordaran al Señor y la liberación que solo Él podía dar. Y el conocimiento del cuidado protector del Salvador permitió que la gente calmara sus temores. El conocimiento correcto del Señor y la fe en Él nos dan la fuerza para calmar nuestros temores, porque Jesucristo es la única fuente de paz duradera. Él declaró: «Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz». El Maestro también explicó: «El que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero». La confianza en Cristo y el confiar en sus méritos, misericordia y gracia conducen, por medio de su expiación, a la esperanza en la resurrección y la vida eterna. Esa fe y esperanza traen a nuestra vida la dulce paz de conciencia que todos anhelamos. El poder de la expiación hace posible el arrepentimiento y apacigua la desesperanza causada por el pecado. También nos fortalece para ver y hacer lo bueno y llegar a ser buenos en formas que jamás reconoceríamos o lograríamos con nuestra limitada capacidad mortal. En verdad, una de las grandes bendiciones del discipulado devoto es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
La paz que Cristo da nos permite ver la vida terrenal a través de la preciada perspectiva de la eternidad y otorga una firmeza espiritual que nos ayuda a mantener un enfoque constante en nuestro destino celestial. Por lo tanto, podemos ser bendecidos para calmar nuestros temores porque su doctrina nos brinda propósito y dirección en todos los aspectos de la vida. Sus ordenanzas y convenios dan fortaleza y consuelo en los momentos buenos y malos. Y su autoridad del sacerdocio brinda la seguridad de que las cosas que más importan pueden perdurar tanto en esta vida como en la eternidad. Sin embargo, ¿podemos calmar los temores que tan fácilmente y con frecuencia nos acosan en nuestro mundo contemporáneo? La respuesta a esta pregunta es un sí inequívoco. 3 principios básicos son fundamentales para recibir esa bendición en nuestra vida. Primero, acudir a Cristo. Segundo, edificar sobre el fundamento de Cristo. Y 3, seguir adelante con fe en Cristo. Primero, acudir a Cristo. El consejo que Alma dio a su hijo Elamán se aplica precisamente a cada uno de nosotros hoy en día. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Debemos acudir al Salvador y tener nuestro enfoque firmemente centrado en Él en todo momento y en todo lugar. Recuerden a los apóstoles del Señor que estaban en la barca azotada por las olas en medio del mar. Jesús fue a ellos, andando sobre el agua. Sin embargo, al no reconocerlo, dieron voces de miedo. Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no tengas miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Entonces Pedro fue caminando sobre el agua hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzó a hundirse y exclamó, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió la mano y le sujetó y le dijo, «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Visualizo a Pedro respondiendo con fervor y de inmediato a la invitación del Salvador. Con los ojos fijos en Jesús, salió de la barca y milagrosamente anduvo sobre las aguas. Solo cuando su mirada se desvió por causa del viento y las olas, fue cuando tuvo miedo y empezó a hundirse. Podemos ser bendecidos para vencer nuestros temores y fortalecer nuestra fe al seguir las instrucciones del Señor. Elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Segundo, edificar sobre el fundamento de Cristo. Elamán amonestó a sus hijos Nefi y Lei, «Recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán». Hermanos y hermanas, las ordenanzas y los convenios son aquellas piezas fundamentales que utilizamos para construir nuestra vida sobre el fundamento de Cristo y de su expiación. Estamos conectados de manera segura al Salvador y con Él a medida que dignamente recibimos las ordenanzas y concertamos convenios, recordamos y honramos fielmente esos sagrados compromisos y hacemos lo mejor que podemos para vivir de acuerdo con las obligaciones que hemos aceptado. Ese vínculo es la fuente de fortaleza espiritual y la estabilidad en todas las cosas de nuestra vida. Podemos ser bendecidos para calmar nuestros temores al establecer firmemente nuestros deseos y hechos sobre el fundamento seguro del Salvador por medio de nuestras ordenanzas y convenios. Tercero, seguir adelante con fe en Cristo. Nefi declaró, «Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo».
teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. La perseverancia disciplinada que se describe en este versículo es el resultado del entendimiento y la visión espiritual, la perseverancia, la paciencia y la gracia de Dios. Ejercer la fe en el sagrado nombre de Jesucristo, sometiéndonos con mansedumbre a su voluntad y a su propio tiempo en la vida, y reconocer con humildad su mano en todo, producen las cosas apacibles del reino de Dios que traen gozo y la vida eterna. Aún al enfrentarnos a las dificultades e incertidumbres del futuro, podemos perseverar con buen ánimo y vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Podemos ser bendecidos para calmar nuestros temores al recibir la fortaleza que proviene de aprender y vivir los principios del Evangelio y con resolución seguir adelante en la senda de los convenios. Diferente y a la vez relacionado con los temores que a menudo experimentamos es lo que las Escrituras describen como temor o el temor de Jehová. A diferencia del temor del mundo que crea alarma y ansiedad, el temor del Señor es una fuente de paz, seguridad y confianza. Pero, ¿cómo puede algo relacionado con el temor ser edificante o espiritualmente útil? El justo temor que intento describir abarca un profundo sentimiento de reverencia, respeto y asombro por el Señor Jesucristo, la obediencia a sus mandamientos y la expectativa de que el juicio final y la justicia están en su mano. Por lo tanto, el temor del Señor surge de una correcta comprensión de la naturaleza divina y la misión de Jesucristo, la disposición de someter nuestra voluntad a su voluntad y el conocimiento de que todo hombre y mujer tendrán que rendir cuentas de sus propios pecados en el día del juicio. Como certifican las Escrituras, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, la enseñanza de sabiduría, una firme confianza y un manantial de vida. Fíjense que el temor del Señor está inseparablemente ligado a un entendimiento del juicio final y la responsabilidad individual de nuestros deseos, pensamientos, palabras y hechos. El temor del Señor no es una aprensión renuente a presentarnos ante Él para ser juzgados. No creo que tendremos miedo de Él en absoluto. Más bien, es la expectativa de estar en su presencia y afrontar las cosas como realmente son en cuanto a nosotros mismos y tener un conocimiento perfecto de todas nuestras justificaciones, pretextos y autodecepciones. Al final, quedaremos sin excusa. Todos los que han vivido o que vivirán sobre la tierra serán llevados a comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados por Él según sus obras, ya fueren buenas o malas. Si nuestros deseos han favorecido la rectitud y nuestras obras han sido buenas, entonces el tribunal será placentero. Y en el postrer día seremos recompensados en rectitud. Por el contrario, si nuestros deseos han sido para mal y nuestras obras malas, entonces el día del juicio será causa de pavor. No nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia, y en el postrer día recibiremos nuestra recompensa de maldad. Como se resume en Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, buena o mala. Amados hermanos, el temor del Señor disipa los temores terrenales. Incluso atenúa la preocupación inquietante de que nunca podemos ser lo suficientemente buenos espiritualmente y que nunca estaremos a la altura de los requisitos y las expectativas del Señor.
En verdad, no podemos ser lo suficientemente buenos ni estar a esa altura si confiamos únicamente en nuestra propia capacidad y rendimiento. Nuestras obras y deseos por sí solos no nos salvan. Después de hacer cuanto podamos, somos sanados solo mediante la misericordia y gracia disponibles por medio del infinito y eterno sacrificio expiatorio del Salvador. Ciertamente creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El temor del Señor es amarlo y confiar en Él. A medida que tememos a Dios más plenamente, lo amamos más perfectamente. Y el amor perfecto desecha todo temor. Les prometo que la brillante luz del temor del Señor ahuyentará las oscuras tinieblas de los temores terrenales a medida que acudamos al Salvador, edifiquemos sobre Él como nuestro fundamento y sigamos adelante en su senda de convenios con un compromiso consagrado. Amo y venero al Señor. Su poder y paz son reales. Él es nuestro Redentor y testifico que Él vive. Y gracias a Él, nuestro corazón ya no tiene por qué turbarse ni tener miedo, y seremos bendecidos para calmar nuestros temores. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sobre la gran puerta oeste de la famosa abadía de Westminster en Londres, Inglaterra, se encuentran las estatuas de 10 mártires cristianos del siglo XX. Entre ellos está Dietrich Bonhoeffer, un brillante teólogo alemán nacido en 1906. Bonhoeffer criticó abiertamente la dictadura nazi y el trato que daban a los judíos y otras minorías. Lo encarcelaron por su oposición y finalmente lo ejecutaron en un campo de concentración. Bonhoeffer fue un escritor prolífico y una de sus obras más conocidas son las cartas que unos guardias le ayudaron a sacar de la prisión. Posteriormente se publicaron como Resistencia y Sumisión, cartas y apuntes desde el cautiverio. Una de ellas fue para su sobrina y le hablaba de pensamientos muy importantes. Le decía, el matrimonio es más que el amor mutuo que ustedes se tienen. En el amor solo ven sus egos en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de las generaciones que el Señor ha hecho venir y partir de este mundo para su gloria, para los que invita a entrar a su reino. En el amor solo ven el cielo de su propia felicidad, pero en el matrimonio están colocados en un lugar de responsabilidad para con el mundo y la humanidad. El amor que se tienen es propio, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posición compartida y un deber, como lo es la corona y no simplemente la voluntad para gobernar lo que hace al rey. Así es el matrimonio y no es simplemente el amor que se siente por un cónyuge lo que los une ante Dios. De esa manera el amor proviene de nuestro interior, pero el matrimonio proviene de lo alto, de Dios. ¿En qué forma el matrimonio entre un hombre y una mujer trasciende el amor y su propia felicidad para transformarse en un puesto de responsabilidad hacia el mundo y la humanidad? ¿En qué sentido proviene de lo alto, de Dios? Para entenderlo tenemos que remontarnos al comienzo. Los profetas revelaron que primero existimos como inteligencias y que Dios nos dio forma, o cuerpos en espíritu, llegando así a ser sus hijos procreados en espíritu, hijos e hijas de padres celestiales. Luego llegó el momento en esta existencia premortal en que, para promover el deseo de Dios de que pudiésemos tener el privilegio de avanzar como Él, preparó un plan que lo hiciera posible. En las Escrituras se le da varios nombres, entre ellos el plan de salvación, el gran plan de felicidad y el plan de redención. Los dos objetivos principales del plan se le explicaron a Abraham con estas palabras. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual estos espíritus puedan morar.
Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Gracias a nuestro Padre, ya éramos seres espirituales. Ahora nos ofrecía el sendero para completar o perfeccionar ese ser. La adición del elemento físico es esencial para la plenitud de la existencia y la gloria que Dios mismo tiene. Si cuando estábamos con Dios en el mundo premortal, accedíamos a participar en su plan, o en otras palabras, guardar nuestro primer estado, se nos sería añadido un cuerpo físico al venir a morar en la tierra que Él creó para nosotros. Si entonces en el transcurso de nuestra existencia terrenal escogíamos hacer todas las cosas que el Señor Dios nos mandare, habríamos guardado nuestro segundo estado. Eso significa que mediante nuestras decisiones le demostraríamos a Dios y a nosotros mismos nuestro compromiso y capacidad de vivir su ley celestial al estar alejados de su presencia y en un cuerpo físico con todos sus poderes, apetitos y pasiones. ¿Podríamos refrenar la carne a fin de que se convirtiera en un instrumento en lugar del amo del Espíritu? ¿Se nos podría confiar por el tiempo y la eternidad poderes divinos, incluso el poder para crear vidas? ¿Venceríamos individualmente lo malo? A los que lo hicieran, les sería aumentada gloria sobre su cabeza para siempre, siendo un aspecto sumamente importante de esa gloria el tener un cuerpo resucitado y glorificado. Con razón nos regocijamos ante esas maravillosas posibilidades y promesas. Se necesitan por lo menos 4 elementos para el éxito de ese plan divino. El primero fue la creación de la tierra tal como el lugar donde moraríamos. Cualesquiera que sean los detalles del proceso de la creación, sabemos que no fue accidental, sino que Dios, el Padre, la dirigió y Jesucristo la implementó. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En segundo, es la condición de la mortalidad. Adán y Eva actuaron a favor de todos los que habían elegido participar en el plan de felicidad. Su caída creó las condiciones necesarias para nuestro nacimiento físico, para tener experiencias terrenales y aprender alejados de la presencia de Dios. Con ella vino un conocimiento de lo bueno y lo malo, y el poder de escoger. Luego la caída trajo la muerte física, que era necesaria para que nuestro tiempo en la tierra fuese temporal, a fin de que no viviésemos para siempre en nuestros pecados. El tercero es la redención de la caída. Vemos el papel que tiene la muerte en el plan de nuestro Padre, pero ese plan sería anulado sin una manera de vencer la muerte final, tanto física como espiritual. Por tanto, un Redentor, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, sufrió y murió para expiar la transgresión de Adán y Eva, proporcionando así la resurrección y la inmortalidad para todos. Y ya que ninguno de nosotros habría sido perfecto y constantemente obediente al Evangelio, si nos arrepentimos, su expiación nos redimirá de esos pecados, con la gracia expiatoria del Salvador, que nos proporciona el perdón de los pecados y la santificación del alma, podemos nacer otra vez espiritualmente y reconciliarnos con Dios. Nuestra muerte espiritual, nuestra separación de Dios, llegará a su fin. El cuarto y último es el entorno para nuestro nacimiento físico y subsiguiente renacimiento espiritual en el reino de Dios. A fin de que su obra tenga éxito y seamos exaltados con Él, Dios ordenó que los hombres y las mujeres se casaran y dieran luz a hijos, creando así en colaboración con Dios los cuerpos físicos que son indispensables para la prueba de la mortalidad y esenciales para la gloria eterna con Él. También ordenó que los padres debieran establecer familias y criaran a sus hijos en la luz de la verdad, conduciéndolos hacia una esperanza en Cristo. El Padre nos manda: por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser un alma viviente,
tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu Santo, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Al conocer la razón por la cual salimos de la presencia de nuestro Padre Celestial y lo que requiere para regresar a Él, queda muy claro que nada en lo que respecta a nuestro tiempo en la tierra puede ser más importante que el nacimiento físico y el renacimiento espiritual, los dos requisitos previos para la vida eterna. Este es, para usar las palabras de Dietrich Bonhoeffer, el deber del matrimonio, el lugar de responsabilidad con la humanidad, que ocupa esta divina institución de lo alto de Dios. Es el eslabón en la cadena de las generaciones, tanto aquí como en la vida venidera, el orden del cielo. La familia edificada en el matrimonio de un hombre y una mujer proporciona el mejor entorno para que el plan de Dios progrese. El entorno para el nacimiento de hijos que vienen con pureza de Dios y el ambiente para el aprendizaje y preparación que necesitarán para tener una vida terrenal exitosa y una vida eterna en el mundo venidero. Se necesita una cantidad mínima de familias basadas en este tipo de matrimonio para que las sociedades progresen. Es por eso que las comunidades y naciones, por lo general, han fomentado y protegido el matrimonio y la familia como instituciones privilegiadas. Nunca ha tenido que ver solo con el amor y la felicidad de los adultos. El argumento de las ciencias sociales en favor del matrimonio, encabezado por un hombre y mujer casados, es convincente. De modo que advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, comunidades y naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Sin embargo, nuestra afirmación acerca del matrimonio y de la familia no se basa en la ciencia, sino en la verdad de que son la creación de Dios. Él es quien en el comienzo creó a Adán y a Eva en su imagen, varón y hembra, y los unió como esposo y esposa para que fuesen una sola carne y se multiplicaran e hinchiesen la tierra. Cada persona lleva consigo la imagen divina, pero es en la unión matrimonial del varón y la mujer donde podemos aprender el significado más completo de lo que es haber sido hechos a la imagen de Dios. Ni nosotros ni ningún otro humano puede alterar este divino orden del matrimonio. No es una invención humana. Esa unión en verdad proviene de lo alto, de Dios, y forma parte tan integral del plan de felicidad como la caída y la expiación. En el mundo premortal, Satanás se rebeló contra Dios y su plan, y su oposición solo se intensifica. Él lucha para desalentar el matrimonio y la formación de familias, y donde se establecen estas uniones, hace lo posible por destruirlos. Ataca todo lo que es sagrado sobre la sexualidad humana, apartándola del contexto del matrimonio con una infinidad de pensamientos y actos inmorales. Se esfuerza por convencer a los hombres y a las mujeres que las prioridades del matrimonio y la familia se pueden pasar por alto o abandonar, o por lo menos supeditarlas a la profesión, a otros logros y a la búsqueda del placer propio y la autonomía individual. Ciertamente el adversario se complace cuando los padres no enseñan ni instruyen a sus hijos a tener fe en Cristo, sino a lograr la conversión y nuevamente a nacer del Espíritu, cuando enseñan estas cosas. Estas cosas son esenciales, pero solamente hay un par que son verdaderamente importantes. El declarar las verdades fundamentales relacionadas con el matrimonio y la familia no es pasar por alto ni disminuir los sacrificios y éxitos de aquellos para quienes es ideal, no es por el momento una realidad. El matrimonio a veces por razones no es posible porque no hay candidatos viables, la atracción hacia el mismo sexo, deficiencias físicas o mentales, o simplemente el miedo al fracaso, que por el momento al menos eclipsa la fe. Quizás se hayan casado, pero ese matrimonio no germinó, y ahora están solos para manejar lo que los dos apenas pueden sustentar. Algunos que están casados no pueden tener hijos a pesar de grandes deseos y fervientes oraciones.
Aún así, todos tienen dones, todos tienen talentos, todos pueden contribuir al desarrollo del plan divino en cada generación. Gran parte de lo que es bueno, gran parte de lo que es esencial, incluso todo lo que por ahora es necesario, se puede lograr en circunstancias que no son ideales. Muchos de ustedes hacen todo lo posible. Y cuando los que llevan las cargas más difíciles de la mortalidad levantan su voz en defensa del plan de Dios para exaltar a sus hijos, todos estamos listos para apoyarlos. Con confianza testificamos que la expiación de Jesucristo ha prevalecido y al final compensará todas las privaciones y pérdidas para aquellos que se vuelvan a Él. Nadie está predestinado a recibir menos de lo que el Padre tiene para sus hijos. Una madre joven me expresó hace poco sus inquietudes por sentirse incompetente en este tan importante llamamiento. Pensé que las cosas que le preocupaban eran insignificantes y que no tenía que preocuparse. Pero sabía que solo deseaba complacer a Dios y honrar la confianza que Él le había dado. Le ofrecí palabras de consuelo y supliqué para que Dios, su Padre Celestial, la consolara con amor y una confirmación aprobatoria en el empeño de su obra. Es mi ruego para ustedes hoy. Ruego que cada uno de nosotros encuentre aprobación ante su vista. Ruego que los matrimonios se fortalezcan y que las familias prosperen, y ya sea que nuestra suerte sea la de tener una plenitud de esas bendiciones en la tierra o no, que la gracia del Señor nos brinde felicidad ahora y fe en las promesas seguras que están por venir. En el nombre de Jesucristo. Amén. El coro y la congregación se pondrán ahora de pie y cantarán Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno escucharemos a los élderes Wilford W. Anderson, Dale G. Runland y Michael T. Ringwood de los 70. Esta es la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Hermanos y hermanas, gracias por esa hermosa música. Hace años escuché una entrevista de un joven médico que trabajaba en un hospital de la reservación de Navajos en Arizona. Contó una experiencia que tuvo una noche cuando un estadounidense ya anciano de pelo largo y trenzado llegó a la sala de urgencias. El joven médico tomó su tablilla para tomar notas, se acercó al hombre y le dijo en qué le puedo ayudar. El hombre lo miró y no le dijo nada. El médico, sintiéndose algo impaciente, lo intentó de nuevo. Si no me habla, no puedo ayudarlo, le dijo. Dígame por qué ha venido. Entonces el anciano lo miró y le dijo, ¿usted baila? Al considerar la pregunta tan extraña, se le ocurrió al médico que tal vez el paciente era un curandero, que, según las antiguas costumbres, intentaba sanar a enfermos mediante cánticos y bailes, en vez de medicamentos recetados. No, dijo el médico, no bailo. ¿Y usted baila? El anciano asintió con la cabeza. Y el médico le preguntó, ¿puede enseñarme a bailar? La respuesta del hombre ha sido para mí un motivo de reflexión durante muchos años. Yo puedo enseñarle a bailar, le dijo, pero usted tiene que oír la música. A veces en nuestro hogar enseñamos con éxito los pasos de baile, pero no logramos ayudar a los miembros de nuestra familia a que oigan la música. Como bien sabía el viejo curandero, es difícil bailar sin música. Resulta incómodo, no satisface y hasta puede ser vergonzoso. ¿Alguna vez lo han hecho? En la sección 8 de Doctrina y Convenios, el Señor enseñó a José Smith y a Oliver Cowdery, sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Aprendemos los pasos de baile con la mente, pero oímos la música con el corazón. Los pasos del baile del Evangelio son las cosas que hacemos. La música del Evangelio es el sentimiento espiritual que procede del Espíritu Santo, el cual produce un cambio en el corazón y es la fuente de todo deseo justo. Aprender los pasos del baile requiere disciplina, pero el gozo del baile solo se puede experimentar cuando logramos oír la música. Hay quienes ridiculizan a los miembros de la iglesia por lo que hacemos, lo cual es comprensible. Los que bailan a veces pueden parecer extraños, excéntricos, o si empleamos un término de las Escrituras, peculiares, para quienes no oyen la música. ¿Alguna vez se han detenido en un semáforo al lado de otro auto en el que el conductor se mueve y canta a todo pulmón? ¿Pero ustedes no oyen la música porque tienen sus ventanas arriba? Eso sí que es peculiar. Si nuestros hijos aprenden los pasos de baile, sin aprender a oír ni sentir la bella música del Evangelio, con el tiempo se sentirán incómodos con el baile y dejarán de bailar. O lo que es casi igual de malo, seguirán bailando por la presión que sienten de los que bailan a su alrededor. El desafío que tenemos quienes procuramos enseñar el Evangelio es enseñar más que los pasos de baile, más allá. La felicidad de nuestros hijos depende de su capacidad para oír y amar la bella música del Evangelio. ¿Cómo se hace? Primero, nuestra vida tiene que estar sintonizada con la frecuencia espiritual correcta. En los viejos tiempos, antes de la era digital, para encontrar nuestra emisora favorita, hacíamos girar el dial cuidadosamente hasta sintonizar la frecuencia de la emisora. Al acercarnos al número, solo oíamos estática, pero cuando la sintonizábamos con precisión, nuestra música favorita se oía con claridad. En la vida tenemos que sintonizar la frecuencia correcta para poder oír la música del Espíritu. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo después del bautismo, nos llenamos de la música celestial que acompaña a la conversión. Nuestro corazón cambia y ya no tenemos más disposición de hacer lo malo, sino lo bueno continuamente.
Pero el Espíritu no tolera la falta de bondad, ni el orgullo, ni la envidia. Si perdemos esa delicada influencia en nuestra vida, las ricas armonías del Evangelio no tardarán en desafinarse y en última instancia quedarán silenciadas. Alma formuló la pregunta conmovedora: si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, les pregunto, ¿podéis sentir esto ahora? Padre, si nuestras vidas están fuera de armonía con la música del Evangelio, debemos sintonizarla. El presidente Monson nos enseñó que debemos examinar la senda de nuestros pies. Sabemos cómo hacerlo. Debemos caminar por el mismo sendero que recorrimos cuando oímos los compases de la música del Evangelio. Ejercemos fe en Cristo, nos arrepentimos y tomamos la Santa Cena. Sentimos más intensamente la influencia del Espíritu y la música del Evangelio suena de nuevo en nuestra vida. Segundo, cuando escuchemos la música por nosotros mismos, debemos poner nuestro mejor empeño para que se escuche en nuestro hogar. No se trata de algo que se puede forzar ni imponer. Ningún poder ni influencia se puede ni debe mantenerse en virtud del sacerdocio, ni en virtud de ser el padre, la madre, o el más grande, o el de la voz más fuerte, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre, por amor sincero y por bondad. ¿Por qué esos atributos producirían un poder y una influencia mayores en el hogar? Porque son los atributos que invitan al Espíritu Santo. Son lo que sintoniza el corazón con la música del Evangelio. Cuando están presentes, todos los bailarines de la familia ejecutarán los pasos de manera más natural, sin necesidad de amenazas, intimidación ni compulsión. Cuando nuestros hijos son pequeños, podemos cantarles la canción de cuna del amor sincero. Y cuando son obstinados y se niegan a irse a dormir, tal vez debamos cantarles la canción de cuna de la longanimidad. Cuando son adolescentes, podemos desintonizar la cacofonía de las discusiones y amenazas y tocar la bella música de la persuasión. Y quizás cantar la segunda estrofa de la canción de cuna de la longanimidad. Los padres pueden interpretar en perfecta armonía los atributos de la benignidad y la mansedumbre. Podemos invitar a nuestros hijos a cantar con nosotros mientras practicamos la bondad con nuestro prójimo. No se va a producir todo de repente. Como bien sabe cualquier músico consumado, la práctica diligente es necesaria para tocar música hermosa. Si los primeros intentos de hacer música resultan disonantes y discordantes, recuerden que la disonancia no se corrige con la crítica. En el hogar la disonancia es como la oscuridad. No se consigue nada regañando a la oscuridad. Solo es posible desplazarla con la luz. Si los bajos en su hogar suenan demasiado fuertes o excesivos, o si los instrumentos de cuerda están un poco altos o desafinados, o si las flautas suenan un poco desafinadas o fuera de control, tengan paciencia. Tengan paciencia. Si no oyen la música del Evangelio en su hogar, recuerden estas dos palabras. Sigan practicando. Con la ayuda de Dios, llegará el día en que la música del Evangelio llenará su hogar con un gozo inefable. Aun cuando se ejecute bien, la música no solucionará todos los problemas. Nuestra vida seguirá teniendo crescendos y decrescendos, staccatos y legatos, pues tal es la naturaleza de la vida sobre la tierra. Pero cuando agregamos música a los pasos de baile, los ocasionales y complicados ritmos de la vida matrimonial y familiar tienden a encontrar un equilibrio armónico. Incluso las pruebas aportarán tonalidades melancólicas y motivos conmovedores. Las doctrinas del sacerdocio empezarán a destilar sobre nuestra alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será nuestro compañero constante
y nuestro cetro, una clara referencia al poder y la influencia, será un cetro inmutable de justicia y verdad. Nuestro dominio será un dominio eterno, que sin ser compelido, fluirá hacia nosotros para siempre jamás. Ruego que así sea en la vida y en el hogar de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos, en diciembre de 2013, el mundo lamentó la muerte de Nelson Mandela. Después de 27 años de encarcelamiento debido a su función en la lucha contra la segregación racial, Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica elegido en forma democrática. El perdón que manifestó hacia quienes lo encarcelaron fue extraordinario, por lo que muchos lo elogiaron y honraron. A menudo, Mandela desviaba los elogios diciendo, «No soy un santo», es decir, a menos que crean que un santo es un pecador que sigue intentándolo. Esa declaración, «Un santo es un pecador que sigue intentándolo», debe tranquilizar y dar ánimo a los miembros de la Iglesia. Aunque se refieren a nosotros como santos de los últimos días, a veces nos estremecemos ante esa alusión. Por lo general, el término santos se usa para designar a aquellos que han logrado un estado de santidad elevado o aún la perfección. Y sabemos perfectamente bien que no somos perfectos. Sin embargo, en nuestra teología se nos enseña que podemos ser perfeccionados al confiar íntegramente en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua, ejerciendo fe en Él, arrepintiéndonos y participando de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo y pidiendo la compañía constante del Espíritu Santo en mayor medida. Al hacerlo, llegamos a ser más como Cristo y perseveramos hasta el fin con todo lo necesario. En términos menos formales, a Dios le importa mucho más quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo que quienes fuimos alguna vez. A Él le importa que sigamos intentándolo. En la comedia, como gustéis, escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare, describe un cambio dramático en la vida de un personaje. Un hermano mayor hace planes para matar a su hermano menor. Aún sabiendo eso, el hermano menor salva al hermano malvado de una muerte segura. Cuando el hermano mayor descubre esta inmerecida compasión, cambia por completo y para siempre, y logra lo que él llama una conversión. Más adelante, varias mujeres se acercan al hermano mayor y preguntan, ¿eres tú quien tantas veces quería matar a su hermano? El hermano mayor contesta, era yo, mas no soy yo. Ahora que soy otro, deciros el que fui no me avergüenza, tan dulce sabe mi conversión. Para nosotros, debido a la misericordia de Dios y a la expiación de Jesucristo, tal cambio no solo es ficción de la literatura, ya que el Señor declaró por medio de Ezequiel, «Y la maldad del malvado no le será estorbo el día en que se vuelva de su maldad. Si él se vuelve de su pecado y hace lo que es justo y recto, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer injusticia, ciertamente vivirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había sido cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá». En su misericordia, Dios promete el perdón si nos arrepentimos y nos alejamos de la maldad, tanto así que no se recordarán nuestros pecados. Gracias a la expiación de Cristo y a nuestro arrepentimiento, podemos ver nuestros hechos anteriores y decir, era yo, mas no soy yo. Sin importar lo malvados que hayamos sido,
Podemos decir, ese es quien yo era, pero ese yo malvado de antes ya no es quien soy. El presidente Thomas S. Monson ha enseñado, uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el gozo que se siente al intentar hacer algo por segunda vez. Ningún fracaso tiene que ser terminante. Aun cuando hayamos pecado en forma consciente y deliberada o hayamos afrontado el fracaso y la decepción repetidamente, el momento en que decidamos intentarlos otra vez, la expiación de Cristo nos ayudará. Y debemos recordar que no es el Espíritu Santo quien nos dice que estamos tan perdidos que ni siquiera vale la pena tratar. El deseo de Dios de que los santos de los últimos días sigan intentándolo también se extiende más allá de superar el pecado. Ya sea que suframos debido a las relaciones difíciles, desafíos económicos, enfermedades o como consecuencia de los pecados de alguien más, la expiación infinita del Salvador puede sanar aún y quizás en especial a aquellos que han sufrido inocentemente. Él entiende perfectamente lo que significa sufrir inocentemente como consecuencia de la transgresión de otra persona. Como fue profetizado, el Salvador va a vendar a los corazones quebrantados, dar gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado. Sin importar lo que sea, Dios espera que los santos de los últimos días sigan intentándolo. Así como Dios se regocija si perseveramos, Él se decepciona si no reconocemos que otras personas lo están intentando también. Nuestra querida amiga Toba compartió la forma en que aprendió esta lección de su madre, Julia. Ella y Toba fueron de las primeras conversas de raza negra en Sudáfrica. Cuando el régimen de segregación racial concluyó, a los miembros de la iglesia de raza blanca y raza negra se les permitió asistir a la iglesia juntos. Para muchas personas, la igualdad de interrelación de razas era algo nuevo y representaba un desafío. En una ocasión en la que Julia y Toba asistieron a la iglesia, sintieron que algunos miembros de raza blanca no las trataron muy cordialmente. Al salir, Toba se quejó amargamente con su madre. Julia la escuchó con calma hasta que Toba desahogó su frustración. Entonces Julia dijo, «Ay, Toba, la iglesia es como un hospital grande y todos tenemos enfermos y estamos enfermos de alguna manera. Vamos a la iglesia para que se nos ayude». El comentario de Julia refleja una perspectiva valiosa. No solo debemos ser tolerantes mientras otras personas tratan de superar sus afecciones personales, también debemos ser amables, pacientes, comprensivos y apoyarlos. Conforme Dios nos insta a seguir intentándolo, Él espera que también permitamos que los demás hagan lo mismo a su propio ritmo. La expiación influenciará nuestra vida aún en mayor medida. Reconoceremos entonces que a pesar de las diferencias aparentes, todos necesitamos de la misma expiación infinita. Hace algunos años, un joven maravilloso de nombre Curtis fue llamado a servir en una misión. Él era el tipo de misionero que todo presidente de misión ruega tener. Estaba enfocado en la obra y trabajaba mucho. En un momento, se le asignó un compañero que era inmaduro, con problemas para relacionarse y no muy entusiasta en cuanto a trabajar en la obra. Un día, mientras iban en bicicleta, Curtis miró atrás y vio que su compañero inexplicablemente se había bajado de la bicicleta y estaba caminando. En silencio, Curtis le expresó a Dios su frustración. Qué tarea difícil era cargar con un compañero a quien tenía que llevar a cuestas a fin de lograr algo. Momentos después, Curtis sintió una impresión profunda, como si Dios le estuviera diciendo, ¿sabes, Curtis? Comparados a mí, ustedes dos no son tan diferentes. Curtis aprendió que debía ser paciente con un compañero imperfecto, quien, no obstante, estaba intentándolo a su manera. Mi invitación
a todos nosotros es que evaluemos nuestra vida, nos arrepintamos y sigamos intentándolo. Si no lo intentamos, solo somos pecadores de los últimos días. Si no perseveramos, somos inconstantes de los últimos días. Y si no permitimos que los demás lo intenten, somos hipócritas de los últimos días. Al intentarlo, perseverar y ayudar a los demás a hacer lo mismo, somos verdaderos santos de los últimos días. Conforme cambiemos, descubriremos que en verdad a Dios le importa más quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo que en quiénes fuimos alguna vez. Estoy profundamente agradecido por el Salvador, por su expiación infinita y por los profetas de los últimos días que nos instan a ser santos de los últimos días, a seguir intentándolo. Doy testimonio de la realidad viviente de El Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Desafortunadamente, hubo una época de mi vida en la que me sentía motivado por los títulos y la autoridad. En realidad, comenzó inocentemente. Mientras me preparaba para prestar servicio en una misión de tiempo completo, nombraron a mi hermano mayor líder de zona en su misión. Oía tantos elogios sobre él que no pude evitar el deseo de que dijeran las mismas cosas de mí. Anhelaba una posición similar y tal vez hasta oré pidiéndola. Felizmente, mientras estaba en la misión, aprendí una lección importante. Se me recordó esa lección durante la última conferencia. En octubre pasado, el presidente Dieter F. Uchtdorf dijo: en el transcurso de la vida he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los hombres y mujeres más competentes e inteligentes de este mundo. Cuando era más joven, quedaba impresionado con los instruidos, dotados, exitosos y aclamados por el mundo. Pero con el correr de los años he llegado a comprender que me impresionan mucho más aquellas almas maravillosas y benditas que son buenas y sin engaño. Mi héroe del Libro de Mormón es un ejemplo perfecto de un alma maravillosa y bendita, verdaderamente buena y sin engaño. Shiblon era uno de los hijos de Alma, hijo. Estamos más familiarizados con sus hermanos, Elamán, que sucedió a su padre como custodio de los registros y profeta de Dios, y Coriantón, que tuvo algo de notoriedad por ser un misionero que necesitó consejo de su padre. Alma escribió 77 versículos a Elamán y 91 a Coriantón. A Shiblon, su segundo hijo, le escribió apenas 15 versículos. Sin embargo, en esos 15 versículos sus palabras son poderosas e instructivas. Y ahora bien, hijo mío, confío en que tendré gran gozo en ti por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios. Porque así como has empezado en tu juventud a confiar en el Señor tu Dios, así espero que continúes obedeciendo sus mandamientos. Porque bendito es el que persevera hasta el fin. Te digo, hijo mío, que ya he tenido gran gozo en ti por razón de tu fidelidad y tu diligencia, tu paciencia y tu longanimidad entre los soramitas. Además de hablarle a Shiblon, también habló acerca de él a Coriantón. Alma dijo: ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? Parece que Shiblon era un hijo que deseaba complacer a su padre e hizo lo bueno por el bien mismo y no para recibir elogios, posición, poder, recompensas ni autoridad. Elamán debe de haber sabido y respetado eso en su hermano, pues le dio la custodia de los registros sagrados que había recibido de su padre. Sin duda, confiaba en Shiblon porque éste era un hombre justo y anduvo rectamente ante Dios, y procuró hacer el bien continuamente y guardar los mandamientos del Señor su Dios. Como parece ser característico de Shiblon, no se menciona mucho de él desde el momento en que tomó posesión de los anales sagrados hasta que se los entregó a Elamán, hijo de Elamán. Shiblon era verdaderamente bueno y sin engaño. Era una persona que sacrificó su tiempo, talentos y esfuerzo para ayudar y edificar a los demás a causa del amor que sentía por Dios y por su prójimo. Las palabras del presidente Spencer W. Kimball lo describen perfectamente. Los grandes hombres y las grandes mujeres siempre tendrán mayor interés en servir que en dominar. En un mundo donde por doquier se procuran los elogios, la posición, el poder, las recompensas y la autoridad,
Rindo honor a esas almas maravillosas y benditas que son verdaderamente buenas y sin engaño, a quienes las motiva el amor a Dios y al prójimo, a aquellos grandes hombres y mujeres que tienen mayor interés en servir que en dominar. En la actualidad, algunas personas querrán hacernos creer que nuestra búsqueda de relevancia solo se puede satisfacer al obtener posición y poder. Sin embargo, felizmente hay muchos que no se dejan influir por esa perspectiva, sino que encuentran relevancia en procurar ser verdaderamente buenos y sin engaño. Los he encontrado en todos los ámbitos sociales y en muchas tradiciones religiosas, y encuentro a muchos de ellos entre los seguidores de Cristo verdaderamente convertidos. Rindo honor a quienes prestan servicio abnegado todas las semanas en barrios y ramas de todo el mundo, haciendo más de lo que se requiere al cumplir con sus llamamientos. Pero los llamamientos van y vienen. Más extraordinarios aún me parecen las muchas personas que, sin tener un llamamiento, encuentran maneras de servir y edificar a los demás constantemente. Un hermano llega temprano a la iglesia para colocar las sillas y se queda después para ayudar a acomodar. Una hermana intencionalmente se sienta junto a otra que es invidente no solo para acompañarla, sino también para cantar los himnos en voz bastante alta a fin de que ella oiga las palabras y pueda cantar con los demás. Si se fijan en su barrio Rama, encontrarán ejemplos como estos. Siempre hay miembros que parecen percibir quién necesita ayuda y cuándo deben ofrecerla. Tal vez mi primera lección sobre santos verdaderamente buenos y sin engaño la aprendí cuando era un joven misionero y me trasladaron a un área con un elder al que no conocía. Había oído a otros misioneros decir que él nunca había recibido una asignación de liderazgo y que tenía dificultad con el idioma coreano, a pesar de haber estado bastante tiempo en el país. Pero al llegar a conocerlo me di cuenta de que era uno de los misioneros más obedientes y fieles que yo había conocido. Estudiaba cuando era hora de estudiar y trabajaba cuando había que trabajar. Salía del apartamento a tiempo y regresaba a la hora de vida. Y estudiaba diligentemente el coreano, aunque le resultaba un idioma particularmente difícil. Cuando me di cuenta de que los comentarios que había oído eran falsos, pensé que lo habían juzgado erróneamente como un misionero que no tenía éxito y quise decirle a toda la misión lo que había descubierto sobre ese elder. Compartí con el presidente de la misión el deseo que tenía de corregir ese error y su respuesta fue: el Padre Celestial sabe que ese joven es un misionero de éxito, y yo también lo sé. Luego agregó: y ahora usted también lo sabe, entonces, ¿quién más importa? Aquel sabio presidente de misión me enseñó lo que era importante en el servicio, y no era el elogio, ni la posición, el poder, el honor, ni la autoridad. Esa fue una gran lección para un joven misionero que estaba demasiado centrado en los títulos. Con esa lección en mente, empecé a mirar hacia atrás en mi vida y a ver cuántas veces habían influido en mí hombres y mujeres que en ese momento no poseían un título ni una posición importantes. Una de esas almas similares a Shiblon fue el maestro que tuve en seminario durante mi primer año de secundaria. Un buen hombre que enseñó allí solamente 2 o 3 años, pero que me abrió el corazón de tal manera que me ayudó a recibir un testimonio. No era el maestro más popular, pero siempre estaba preparado. Y su influencia en mí fue impactante y duradera. Una de las pocas veces que lo vi durante los 40 años siguientes fue cuando vino a saludarme en el funeral de mi padre. Sin duda, aquel no fue un acto motivado por un título ni por el poder. Rindo honor a aquel maestro dedicado y a muchos como él que son verdaderamente buenos y sin engaño. Honro al maestro de la escuela dominical que no se limita a enseñar a sus alumnos solo en las clases del domingo, sino que además les enseña e influye en ellos invitándolos a desayunar con su familia. A los líderes de los jóvenes que asisten a las actividades deportivas y culturales de los hombres y las mujeres jóvenes de su barrio. Al hombre que escribe notas de aliento a los vecinos y a la mujer que no se conforma con mandar por correo tarjetas de Navidad, sino que las lleva personalmente a los familiares y amigos a quienes hace falta una visita. Rindo honor al hermano que regularmente se sacaba a pasear en auto a un vecino cuyos días estaban oscurecidos por la enfermedad de Alzheimer, brindándoles hacia él y a su esposa un cambio muy necesario en la rutina. Esas acciones no se hacen para recibir elogio ni galardones. Esos hombres y mujeres no están motivados por la posibilidad de obtener títulos ni autoridad. Son discípulos de Cristo que hacen el bien continuamente y que, como Shiblon,
Se esfuerzan por complacer a su Padre que está en los cielos. Me entristece cuando oigo de alguien que deja de prestar servicio o incluso de ir a la iglesia porque ha sido relevado de un llamamiento o piensa que lo han pasado por alto para una posición o título. Espero que esas personas aprendan un día la misma lección que yo aprendí cuando era misionero, que el servicio que más cuenta generalmente solo Dios los reconoce. En nuestro afán por satisfacer el yo y el mío, ¿hemos olvidado el tú y lo tuyo? Hay quienes dirán, pero me falta tanto para llegar a ser como esas personas que usted describe. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo son que los deseos de nuestro corazón se pueden cambiar y que es posible educar y refinar nuestros motivos. Cuando nos bautizamos para entrar al verdadero redil de Dios, comenzamos el proceso de convertirnos en nuevas criaturas. Y cada vez que renovamos el convenio del bautismo al tomar la Santa Cena, avanzamos un paso hacia esa meta suprema y final. Al perseverar en ese convenio, obtenemos la fortaleza para llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan consuelo. En ese convenio encontramos la gracia que nos habilita para servir a Dios y guardar sus mandamientos, incluso el de amarlo a Él con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. En ese convenio, Dios y Cristo nos socorren, a fin de que nosotros podamos socorrer a aquellos que necesiten auxilio. Todo lo que deseo en la vida es complacer a mis padres, tanto los terrenales como los celestiales, y parecerme más a Shiblón. Doy gracias a mi Padre Celestial por las almas semejantes a Shiblón, cuyo ejemplo ofrece esperanza a mí y a todos nosotros. Sus vidas testifican de un amoroso Padre Celestial y de un Salvador abnegado y compasivo. Agrego al testimonio de ellos el mío, con la promesa de esforzarme por parecerme más a ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han dirigido la palabra esta tarde y la hermosa música que nos han brindado. Les recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará esta tarde en el centro de conferencias a las 18 horas de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón será mañana a las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de conferencia del domingo por la mañana será inmediatamente después. El último orador para esta sesión será el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando "Trabajemos hoy en la obra". La última oración la ofrecerá el elder Randy D. Funk de los 70. En esta temporada en esta época de Pascua de Resurrección, reflexionamos sobre la redención que proporcionó nuestro Salvador Jesucristo y nos regocijamos en ella. El clamor que retumba en todo el mundo a causa de la iniquidad nos provoca sentimientos de vulnerabilidad. Con las comunicaciones modernas, el impacto de la iniquidad, la desigualdad y la injusticia ocasiona que muchos sientan que la vida es intrínsecamente injusta. Por grandes que estas pruebas sean, no deben impedir que nos regocijemos en la divina intercesión que Cristo hizo por nosotros y que la celebremos. El Salvador literalmente logró la victoria sobre la muerte. Con misericordia y compasión tomó sobre sí nuestras iniquidades y transgresiones. De ese modo nos redimió y satisfizo las exigencias de la justicia para todos los que se arrepientan y crean en su nombre. Su magnífico sacrificio expiatorio tiene un sublime significado que trasciende el entendimiento humano. Ese acto de gracia ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo hacemos frente entonces a la cruel realidad que nos rodea? A mi esposa Mary siempre le han gustado los girasoles. Le encanta verlos brotar en lugares inauditos junto a las carreteras. Hay un camino de tierra que lleva a la casa en la que vivían mis abuelos.
Antes de entrar al camino, Mary solía preguntar, ¿crees que veremos esos extraordinarios girasoles hoy? Nos sorprendía el que florecieran tanto en terrenos donde circulaban máquinas de labranza y quitanieves, y donde se acumulaban materiales que hacían la tierra poco ideal para que brotaran flores silvestres. Una sorprendente característica de los girasoles silvestres tiernos, además de crecer en terreno poco adecuado, es la forma en que el capullo sigue el recorrido del sol por el cielo. Al hacerlo, recibe la energía sustentadora de vida que necesita antes de abrirse en una gloriosa flor amarilla. Al igual que el tierno girasol, si seguimos al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, florecemos y llegamos a ser gloriosos, a pesar de las terribles condiciones que nos rodeen. Él es verdaderamente nuestra luz y vida. En la parábola del trigo y la cizaña, el Salvador dijo a sus discípulos que los que causaran tropiezo e hicieran iniquidad serían recogidos de su reino. Pero al referirse a los fieles dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como personas y discípulos de Cristo, que viven en un mundo hostil que se encuentra literalmente en conmoción, podemos prosperar y florecer si nuestro fundamento es el amor por el Salvador y si seguimos con humildad sus enseñanzas. Nuestra capacidad para permanecer firmes y fieles y seguir al Salvador, pese a las vicisitudes de la vida, se fortalece con familias rectas y con la unidad centrada en Cristo en nuestros barrios y ramas. La función de la familia en el plan de Dios es traernos felicidad, ayudarnos a aprender principios correctos en un ambiente amoroso y prepararnos para la vida eterna. La hermosa tradición de observar principios religiosos en el hogar necesita arraigarse en el corazón de los hijos. Mi tío, Vaughn Roberts Kimball, era un buen estudiante. Aspiraba a ser escritor y era mariscal de campo del equipo de fútbol americano de BYU. El 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque a Pearl Harbor, se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Mientras cumplía una asignación en Albany, Nueva York, envió un breve artículo a la revista Reader's Digest, que le pagó $200 y publicó el artículo llamado La hora de casa, en el ejemplar de mayo de 1944. En el artículo de Reader's Digest, él habla desde el punto de vista de marinero y dice, La hora de casa. Una tarde en Albany, Nueva York, le pregunté a un marinero qué hora era. Él sacó un enorme reloj y respondió, son las 7:20. Yo sabía que era más tarde. ¿Tu reloj se detuvo, no?, pregunté. No, dijo él, aún tengo la de casa. Soy del sur de Utah. Cuando entré en la Marina, mi papá me dio este reloj y dijo que me ayudaría a recordar mi casa. Cuando marca las 5 de la mañana, sé que mi papá se levanta a ordeñar las vacas. Y por la noche, cuando marca las 7:30, sé que toda mi familia está alrededor de una mesa bien puesta y mi padre está agradeciendo al Señor por lo que hay en la mesa y pidiéndole que me cuide. Y agregó, puedo averiguar fácilmente la hora de aquí, pero lo que me interesa es saber la hora que es en Utah. Poco después de escribir ese artículo, mi tío Vaughn sirvió en un barco en el Océano Pacífico. El 11 de mayo de 1945, mientras se encontraba en el portaaviones USS Bunker Hill cerca de Okinawa, el barco fue bombardeado por 2 aviones suicidas. Cerca de 400 tripulantes murieron, entre ellos mi tío Vaughn. El elder Spencer Kimball extendió sus sinceras condolencias al padre de Vaughn, resaltando su dignidad y la certeza del Señor de que los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. El padre de Vaughn tiernamente dijo que, a pesar de que Vaughn fue sepultado en alta mar, la mano de Dios lo llevaría a su hogar celestial.
28 años después, el presidente Spencer Kimball mencionó a Vaughn en una conferencia general. Él dijo en parte, «Conocí bien a esa familia. Me he arrodillado en oración con ellos. La educación en el hogar ha traído bendiciones eternas a esta numerosa familia». El presidente Kimball invitó a cada familia a doblar sus rodillas y a orar por sus hijos e hijas 2 veces al día. Hermanos y hermanas, si fielmente tenemos la oración familiar, el estudio de las Escrituras, la noche de hogar, bendiciones del sacerdocio y guardamos el día de reposo, nuestros hijos sabrán qué hora es en casa. Estarán preparados para un hogar eterno en el cielo, sin importar lo que les suceda en un mundo difícil. Es de suma importancia que nuestros hijos sepan que en el hogar se les ama y se encuentran seguros. El esposo y la esposa son compañeros iguales. Sus responsabilidades son distintas pero complementarias. La esposa puede dar a luz los hijos, lo cual bendice a toda la familia. El esposo puede recibir el sacerdocio, lo cual bendice a toda la familia. Pero en los consejos familiares, el esposo y la esposa, como compañeros iguales, toman las decisiones más importantes. Deciden cómo se enseñará y se disciplinará a los hijos, cómo se administrará el dinero, dónde vivirán y muchos otros asuntos familiares. Las decisiones se toman juntos, después de procurar la guía del Señor. La meta es llegar a ser una familia eterna. La luz de Cristo siembra la naturaleza eterna de la familia en el corazón de todos sus hijos. Una de mis escritoras favoritas, que no es miembro de la Iglesia, lo dijo así: «Mucho en la vida es irrelevante, pero la familia es lo que realmente importa, lo que es sustancial, lo que es eterno, a la que hay que cuidar, atender y serle fiel». Además de la familia, la función de la Iglesia también es importante. La Iglesia proporciona la organización y los medios para la enseñanza del Evangelio de Jesucristo a todos los hijos de Dios. Proporciona la autoridad del sacerdocio para administrar las ordenanzas de salvación y exaltación a todo el que sea digno y esté dispuesto a aceptarlas. En el mundo existe desenfrenada contención, iniquidad y énfasis en las culturas alternativas y la desigualdad. En la Iglesia, a excepción de las unidades de idioma extranjeros, los barrios y las ramas solo tienen límites geográficos, no se dividen por clase ni por categoría. Nos regocijamos en el hecho de que todas las razas y culturas se mezclan en una congregación honrada. La familia del barrio es importante en nuestro progreso, felicidad y empeño individual para llegar a ser más como Cristo. Las culturas a menudo dividen a los pueblos y son a veces motivo de violencia y discriminación. En el Libro de Mormón se usa un lenguaje inquietante para describir las tradiciones de padres inicuos que fueron causa de violencia, guerras, malas acciones, iniquidad y hasta de la destrucción de pueblos y naciones. En las Escrituras no hay mejor punto de partida que el de Cuarto Nefi para describir la cultura de la Iglesia, que es esencial para todos. Una parte del versículo 2 dice: «Se convirtió al Señor toda la gente sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas. Y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros». En el versículo 16 dice: «Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios». El hecho de que no hubiera contenciones se atribuía al amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Esa es la cultura a la que aspiramos. Los valores y las creencias culturales arraigadas conforman lo que somos. Las tradiciones de sacrificio, gratitud, fe y rectitud se deben atesorar y conservar. Las familias deben disfrutar y proteger las tradiciones que cultiven la fe. Uno de los aspectos más importantes de toda cultura es el idioma. En la zona de San Francisco, California, donde viví, había 7 unidades de idioma extranjero. Nuestra doctrina con respecto a los idiomas se explica en la sección 90, versículo 11, de Doctrina y Convenios. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma.
Cada vez que los hijos de Dios le oran a Él en su lengua materna, lo hacen con el corazón. Está claro que el lenguaje del corazón es de mucho valor para las personas. Mi hermano mayor, Joseph, es médico y por muchos años ejerció en la región de la Bahía de San Francisco. Un miembro de la iglesia samoano, entrado en años, que era paciente nuevo, acudió a su consultorio. Tenía un dolor muy intenso y extenuante. Se determinó que tenía piedras en los riñones y se le recetó el tratamiento adecuado. Ese fiel miembro dijo que su meta original era sencillamente saber lo que le ocurría a fin de poder orar en samoano al Padre Celestial en cuanto a su problema de salud. Es importante que los miembros entiendan el Evangelio en el idioma de su corazón, a fin de que oren y actúen conforme a los principios del mismo. Aún con la diversidad de idiomas y las hermosas y edificantes tradiciones culturales, debemos entrelazar los corazones con unidad y amor. El Señor ha declarado enérgicamente: estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Si bien valoramos la diversidad cultural apropiada, nuestra meta es estar unidos en la cultura, las costumbres y las tradiciones del Evangelio de Jesucristo en todo aspecto. Reconocemos que algunos miembros tienen dudas e inquietudes al procurar fortalecer su fe y su testimonio. Debemos tener cuidado de no criticar ni juzgar a los que tengan inquietudes, ya sean grandes o pequeñas. Al mismo tiempo, los que tengan inquietudes deben hacer todo lo posible por cultivar su fe y fortalecer su testimonio. Dedicarse paciente y humildemente al estudio, la meditación, la oración, a vivir los principios del Evangelio y hablar con los respectivos líderes son la mejor forma de aclarar dudas e inquietudes. Hay quienes han asegurado que hoy en día más miembros abandonan la Iglesia y que hay más dudas e incredulidad que en el pasado. Eso es sencillamente incierto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nunca ha sido más fuerte. La cantidad de miembros que pide que su nombre sea eliminado de los registros de la Iglesia siempre ha sido pequeña y en años recientes ha sido mucho menor que en el pasado. El aumento de las cifras en rubros mensurables, como los miembros investidos que poseen una recomendación vigente para el templo, los adultos que pagan un diezmo íntegro y los que sirven en misiones, ha sido espectacular. Permítanme reiterar, la Iglesia nunca ha sido más fuerte. Sin embargo, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Tendemos la mano a todos. Si la cruel realidad que afrontan ahora parece no tener remedio, ser onerosa y casi imposible de sobrellevar, recuerden que en la penosa oscuridad de Getsemaní y en la tortura y el dolor incomprensibles del Calvario, el Salvador llevó a cabo la expiación, la cual quita las cargas más terribles que se llevan en esta vida. Lo hizo por ustedes y por mí. Lo hizo porque nos ama y porque obedece a su Padre. Seremos rescatados de la muerte, incluso desde las profundidades del mar. Lo que nos protegerá en esta vida y en la eternidad serán la rectitud personal y familiar, las ordenanzas de la Iglesia y el seguir al Salvador. Ese es nuestro refugio contra la tempestad. Los que se sientan solos pueden vivir con firmeza en rectitud sabiendo que la expiación los protegerá y bendecirá más de lo que puedan entender por completo. Debemos recordar al Salvador, guardar nuestros convenios y seguir al Hijo de Dios como el tierno girasol sigue la luz del sol. El seguir su luz y ejemplo nos traerá gozo, felicidad y paz. Como dice el Salmo 27 y uno de mis himnos favoritos, Jehová es mi luz y mi salvación. Este fin de semana de Pascua de Resurrección, como uno de los apóstoles del Salvador, doy mi testimonio solemne de la resurrección de Jesucristo. Sé que Él vive, conozco su voz, testifico de su divinidad y de la realidad de la expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Is
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, al concluir esta inspiradora sesión de la conferencia, te expresamos gratitud por los poderosos mensajes, hermosa música, por tu espíritu que ha estado entre nosotros. Estamos agradecidos por el privilegio de en esta sesión sostener al presidente Monson como profeta vidente revelador sobre la tierra hoy en día, y a sus consejeros y a los 12 apóstoles en sus sagrados llamamientos. Los amamos y estamos agradecidos por su guía y enseñanza. También estamos agradecidos por los otros que han sido sostenidos hoy y por aquellos por quienes hemos expresado gratitud por su servicio. Rogamos que sientan nuestro amor y gratitud. Ahora, en este fin de semana de Pascua, tal como se nos ha recordado por lecciones apostólicas, expresamos nuestra gratitud por la expiación de tu Hijo Jesucristo. Que recordemos los mensajes de hoy y que en verdad sigamos adelante y nos esforcemos por ser discípulos de tu Hijo. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro compuesto por miembros de las estacas de adultos solteros de los condados de Davis y Weaver, Utah. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.